Hola hermanos, bienvenidos a este nuevo programa. em, Hola hermanos y amigos, bienvenidos a este nuevo programa. El día de hoy les traemos a dos hermanitos, Jefferson y Pamela. Son dos espositos que estuvieron con nosotros en el bautismo de Querétaro y se bautizaron y estuvieron con nosotros en la presencia de Dios y los amamos mucho. Y mi hermano Jefferson ha tenido sueños muy impactantes del arrebatamiento de la iglesia y no puede dejar de contarlos, y más con esto que está ocurriendo a nivel mundial, que Israel atacó a Irán e Irán está contraatacando a Israel, y ciertamente esto tiene implicaciones proféticas, sobre todo cosas que tienen que ver con la guerra de Gog y Magog, el inicio de la tribulación, el regreso del Señor Jesús por su iglesia en el arrebatamiento. Entonces, mis hermanos, esto es muy importante que lo escuchen. Les voy a dar la palabra a mis hermanos Jefferson y Pamela para que se presenten y posteriormente comencemos con los sueños. Adelante, hermanos. ¿Qué tal, hermano? Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Jefferson y les quiero compartir el sueño que tuve acerca de nuestro Señor Jesucristo, ya de la venida de nuestro Señor a esta tierra. ¿Qué tal, hermanos? Yo me llamo Pamela y espero que estos sueños sean de edificación para ustedes, que recuerden que nuestro Señor Jesús viene pronto. Amén. Pues adelante, comenzamos con los sueños. Sí, hermano, les quiero contar el primer sueño que les quiero contar. Yo tuve un sueño donde yo llegaba a una casa donde yo no conocía exactamente dónde era. Yo llegaba a esa casa y yo llegaba jugando como un niño, no pensaba en nada más que en jugar, estar contento. Y en la entrada de esa casa había una mesa y en esa mesa estaba una pared y encima de la mesa había un libro que sabía yo que era el Nuevo Testamento. Y yo entraba a la casa y iba jugando y para llegar a la próxima habitación, entro a la siguiente habitación y del lado derecho había otra mesa y encima de esa mesa había otro libro que yo sabía que era el Nuevo Testamento. Y a la par de ese libro habían dos personas judías vestidas de negro, con sombrero negro y con sus patillas de rulitos. Y al fondo de esa habitación estaba parado un hombre aproximadamente de 2 metros, y estaba recargado sobre una mesa y encima de esa mesa había un mapa de todo el mundo. Este hombre medía aproximadamente 2 metros y era muy, muy parecido, muy hermoso. Su barba era perfecta, su bigote era perfecto y me veía cuando yo estaba ahí parado. Y cuando él me veía, me decía muchas cosas con la mirada. Y exactamente cuando él me veía, hablaba el primer libro y el primer libro decía, de él estaba escrito que iba a venir. Y cuando habló el primer libro y dijo esas palabras, los dos judíos se asombraban, se asustaban y hacían una cara de susto, hacían así. ¡Ah! Y en el momento que ellos hacen así, habla el segundo libro. Y el segundo libro decía, de él está escrito que va a venir, de una forma firme. Y exactamente yo volteaba a ver a este hombre que es nuestro Señor Jesucristo, y él tenía un colador en la mano y él empezaba a cernir encima de todo el mundo. Y al momento que empieza a cernir sal sobre todo el mundo, y la sal era de color blanco, perfecta, de una forma como de huevito, y en el centro de la sal era de color azul. Y empezaba a cernir y la sal caía en el sur de México, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y empezaba a regarse por todo Sudamérica, parte del norte de México, Estados Unidos, parte de sal caía en África y cierta cantidad caía en Asia, pero donde no caía sal como tal, caía muy, muy poca sal, era en el continente europeo. Y cuando él termina de cernir la sal, veo de igual manera una fecha que no recuerdo exactamente qué fecha era. Y del cielo
escuchaba una voz que decía, faltan de 2 a 3 o hasta 4 años para que él regrese, pero era una voz firme y exactamente yo me admiraba al escuchar eso. Y yo despertaba de ese sueño, eran como las 3, 3:30 de la mañana y me levantaba asustado, me quería dar un poco de ansiedad y despierto a mi esposa para que nos pusiéramos a orar por el sueño que había tenido y nos pusimos a orar exactamente a esa hora y a mí se me fue quitando ese temor, esa ansiedad. Este sueño es muy impresionante y lo vamos a analizar. Los sueños que son de Dios ciertamente tienen sellos de Dios, tienen lenguaje bíblico, tienen parábolas, analogías o referencias que Dios usa en la Biblia. Y el sueño comienza en una casa, hay dos libros, uno en cada mesa, ¿cierto? Y dos hombres Así, judíos vestidos de negro, con sus sombreros, sus rulitos, que dan a entender como si fueran judíos ultraortodoxos. Uno Ujú. de esos libros era el Antiguo Testamento, que dice, de él estaba escrito que iba a venir, ¿cierto? ¿Eso decía? así es, pastor. Qué interesante, como dando testimonio que ya se cumplió. Y el otro libro que parece que es el Nuevo Testamento dice, de él está escrito que va a venir. Esto me llama muchísimo la atención y toca mi espíritu porque Jesús es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, el todopoderoso. Y es sumamente interesante cómo se cumplió el Antiguo Testamento y este libro estaba siendo abierto al entendimiento de los judíos y los judíos estaban asombrados con la boca abierta, ¿cierto? Así es, pastor. ¿Recuerdas cómo era su cara de asombro al darse cuenta que Jesús era el Mesías? Sí, pastor, se asombraban al momento de escuchar que el primer libro hablaba y decía eso, y hacían una cara de susto, ¡ah! Como de impresionados. Y qué interesante que también el Nuevo Testamento les era revelado y les hablaba, les decía, de él está escrito que va a venir y Jesús va a regresar ya. Estamos viendo las señales. Cuando estamos grabando este video, Israel está en guerra con Irán. En este Ujú. momento hay millones de judíos escondidos en búnkers debajo de la tierra, refugios subterráneos, y se están destruyendo el uno al otro. Qué fuerte. Los dos libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, le están dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías y que va a regresar. A mí me llama mucho la atención esto y yo siento que es una profecía de que muchos judíos se van a salvar, van a conocer a Jesús. Dios ama a los judíos, al pueblo de Israel y quiere que se salven. Qué impresionante. Y bueno, voy a analizar la segunda parte y este sueño lo quiero analizar por porciones porque realmente es fuerte. Y vio al Señor Jesucristo ahí en ese mismo cuarto. ¿Los judíos pudieron ver a Jesús? Estaban en la misma habitación, sí. Ellos podían ver a Jesús. Quizá podría decir que él mismo se les va a revelar, ¿no? Usando la palabra Antiguo y Nuevo Testamento. Ellos están habituados al antiguo, pero sus ojos están velados, no pueden ver la verdad, pero se les va a abrir el entendimiento. Impresionante. Después el Señor Jesús tenía como un colador donde cirnió sal, ¿cierto? Así es, hermano. Él empezaba a cernir encima de todo el mapa, que es prácticamente todo el mundo, pero caía más que nada en ciertos países. Y también, pastor, omití esto en cuestión que cuando él me veía me decía muchas cosas y él me decía con esa mirada que éramos parte de esa sal y que esa sal éramos la mayor parte de esa sal éramos personas que le servíamos a él y que íbamos a ser salvos. Yo sentía eso porque en la mirada me decía muchas cosas. Hermoso. Y me llama mucho la atención que la sal era blanca, ¿cierto? Pero tenía como azul también. Así es, en el centro de esa sal tenía color azul. Qué impresionante, porque Jesús dijo que nosotros somos la sal del mundo y no debemos de perder nuestro sabor, parecernos a Jesús. Y qué interesante cuando cuando Jesús resucitó y bajó un ángel y movió la piedra de la tumba, dice que su aspecto era como un relámpago y los relámpagos son blancos azulados.
Qué interesante, ¿no? Entonces vamos, ya nos empezamos a parecer a los ángeles antes de llegar allá arriba. Y, y me llama mucho la atención que soñaste dónde estaba esa sal, dónde caía la sal. ¿Nos recuerdas qué lugares precisos geográficos eran? Sí, pastor. La mayor cantidad de sal donde se hacían los puñitos era en el sur de México, en la zona rural, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica y en Panamá también, pero de ahí se empezaba a regar en todo Sudamérica, no a montones, sino que cierta cantidad, pero donde más cayera en el sur de México y todo Centroamérica. Se regaba al norte de México, parte de Estados Unidos, parte en África y cierta cantidad llegaba hasta Asia, pero donde menos caía sal era en el continente europeo. Ahí no caía casi nada de sal. Esto me asombra porque yo siempre lo he dicho, el continente que más personas manda al infierno es Europa. Ahí va a estar el anticristo, es un desierto, la Biblia lo enseña, que la gran ramera está sentada sobre una bestia y está en un desierto. Y es Europa. Qué triste que los europeos tengan el corazón tan duro y sean incrédulos y amen este mundo y rechacen el Evangelio. El continente que fue usado por Dios para llevar el Evangelio al mundo, ahora es el continente menos salvo, está muerto. La nación que fue más usada por Dios después de Estados Unidos para llevar el Evangelio a todo el mundo, literal a todo el mundo, la que vivió los grandes avivamientos de la iglesia de Filadelfia fue Reino Unido, Inglaterra. Ellos evangelizaron África, ellos evangelizaron China, Mongolia, Corea, América. Por ellos el evangelio llegó a prácticamente toda la tierra, a la India, pero ahora están muertos. Qué fuerte. Y qué interesante cómo la sal estaba sobre ciertos puntos que precisamente es donde hay más pueblo de Dios bien convertido. No apostasía, bien convertido. Son los lugares geográficos precisos donde habrá más salvación. Se me hace tan interesante. Y luego oíste una voz, ¿cierto? ¿Qué decía la voz? ¿Nos recuerdas, hermano? Así es, venía una voz de arriba del cielo que decía, faltan de 2 a 3 o hasta 4 años para que Él regrese. Qué interesante. Ciertamente la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre Celestial. Pero esta es una advertencia fuerte, ¿no? Nunca nos vamos a atrever a decir, el Señor Jesús va a decir en tal fecha porque la Biblia dice que nadie sabe, pero sí podemos saber un estimado. ¿Por qué? El libro de Oseas dice que será después de 2 días de Dios, 2000 años, ya se cumplieron. El Señor Jesús dijo que no pasará la generación que vea a la higuera reverdecer, y la higuera reverdeció el 14 de mayo de 1948, y una generación de 1948 en delante, pues súmenle 70, 80, 90 años, ya estamos en el límite casi casi de esa generación. Entonces, ciertamente nosotros sentimos dentro de nosotros mismos que hay fechas que pudieran ser delicadas, candidatas a arrebatamiento. Nunca lo vamos a decir, va a regresar en tal fecha, pero sí hay estimados. Y el 2028 muchos creen que es un año fuerte, que pudiera pasar este evento, 2030, quizá antes, 2029, no lo sabemos, o antes, pudiera ser este año. Em, pero qué fuerte revelación. Nos recuerda em, lo cerca que estamos del regreso de Jesús. Y yo reprendo todo demonio que quiere estorbar este programa. Fuera en el nombre de Jesús. Quedan atados. ¿Cuán cerca estamos? Esta es la generación del arrebatamiento y este sueño nos los viene a recordar. ¿Estás listo para volar con Jesús? Si la trompeta sonara en 5 minutos, en 1 hora, en 2 horas, esta noche que te vas a dormir, ¿estás listo para volar con Jesús? ¿Vives en santidad? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Estás obedeciendo a Jesús? ¿Estás guardando la palabra de su paciencia, que es el Evangelio? ¿Ganas almas para Jesús? ¿Realmente estás caminando con Jesús para que puedas ser tenido por digno de escapar de las cosas que vendrán, la tribulación y la gran tribulación, y poder estar en pie delante del Hijo del Hombre en su venida? Qué fuerte sueño. Entonces la voz dijo de 2 hasta 3 o hasta 4 años, ¿cierto? Dio Sí, dio tres opciones. 3 opciones. Esto nos muestra que Dios no está dando la fecha exacta, está dando estimados, pero el dar tres opciones nos indica que quizá con la oración, no sé, creen que pudiéramos obtener un poquitito de más tiempo por misericordia de las almas.
No lo sé, solo Dios lo sabe, pero si sonara la trompeta hoy, ciertamente hay gente que no está lista, todavía están fornicando, todavía están fumando, todavía están diciendo groserías, todavía están en alcohol, pecando, todavía están en inmoralidad, quieren, creen, pero no han dado los pasos. Y la paciencia de Dios es por misericordia para salvación, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Imagínense que este sueño se cumpliera literal, que de la fecha de hoy no faltaran 4 años, es decir, 2029 o 2028. Ciertamente las señales ya no lo están diciendo, lo que está pasando en este momento en Israel y en Irán. Qué fuerte. Entonces todos a prepararnos, todos a santificarnos, todos a mejorar nuestra vida de oración, de lectura de la Biblia, todos a mejorar nuestra vida de evangelismo, de santidad, de obediencia, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La salvación sí se puede perder. Y el arrebatamiento de la iglesia mostrará que la salvación sí se puede perder porque muchos serán dejados. Los granitos de sal, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención. Se supone que en Estados Unidos hay mucha salvación. ¿Y había muchos granitos o pocos en Estados Unidos? Habían pocos granos en Estados Unidos. Estados Unidos está lleno de apostasía. Parece que está lleno de cristianismo, pero en realidad no. Hay pocos verdaderos convertidos en Estados Unidos. La mayoría es apostasía, cristianismo falso, torcido, mundano, al gusto del cliente, no el evangelio santo y puro bíblico neotestamentario. Poquita salvación en Estados Unidos. Cuando parece que hay mucho, no es verdad. Qué fuerte. Yo quedo impactado con esto. Hermano, ¿nos podrías contar el siguiente sueño? Sí, hermano, el segundo sueño fue aproximadamente hace 2 meses. Exactamente soñé que salíamos, mi esposa y yo, acá al patio de nuestra casa y nos recargamos en los tendederos que tenemos afuera y empezábamos a orar al cielo, a Dios, y le decíamos que lo maravilloso que ha sido siempre con nosotros y empezábamos a orar con alegría. Y en ese momento que empezábamos a orar, aparecían dos burbujas. Una encapsulaba a mi esposa y la otra burbuja me encapsulaba a mí. Y en ese momento empezábamos a subir hacia el cielo y yo empezaba a ver exactamente que nuestra familia, cada quien estaba en su casa viendo tele, haciendo sus cosas de rutina y empezábamos a subir y empezábamos a ver toda la ciudad donde vivimos nosotros y llegamos a una altura donde pasan los aviones y veíamos todo y mi esposa tocaba la burbuja con las dos manos y me veía, no me decía nada y estaba tan feliz, tan contenta que la podía ver yo. Y en ese momento su burbuja de ella subía un poco más y en cuestión de segundos la burbuja agarraba una velocidad extraordinaria hacia arriba, volaba hacia arriba. Y yo nada más la veía y yo sabía que me iba a volver a reencontrar con ella. Y en ese momento mi burbuja me llevaba hacia cierto lugar y mientras era trasladado yo a ese lugar, empezaba a ver cómo el mundo empezaba a destruirse, las casas con las personas adentro, los árboles, todo lo que había sobre la faz de la tierra y empezaba a salir fuego de la tierra y empezaba a destruirse. Entonces yo era trasladado prácticamente a un monte lejos de acá, y la burbuja me dejaba en el monte y yo, quedaba parado y la burbuja se desaparecía. Y en ese momento que yo llegaba allí, yo sabía que iban a llegar más personas y yo tenía que esperar ahí porque yo tenía un propósito. Y ese propósito era que allí iba a librarse una gran batalla y los campos de la parte de abajo del monte, ya no habían árboles, habían sido cortados, había puro pasto y sabía yo que iban a llegar legiones de soldados a hacer guerra allí a ese lugar y iban a llegar más hermanos como yo y a mí se me iba a dar una una armadura dorada con una espada para combatir a esos pueblos que iban a llegar a hacer guerra. Pero yo sabía que esos pueblos que iban a llegar a hacer guerra eran personas malas. Y prácticamente yo esperaba en ese lugar y ahí acababa mi sueño.
Qué interesante. Este segundo sueño también es como una parábola del arrebatamiento de la iglesia, pero en cierta manera a mi hermano, a su esposa Pamela la llevan volando ya al tercer cielo, pero a él lo llevan como un monte como para que presencie lo que sigue después del arrebatamiento. Yo así lo veo este sueño. Y quizá le dieron como una figura, una parábola del Armagedón, donde ciertamente vamos a regresar con Jesús para pelear. 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Qué fuerte es esto, qué fuerte es esto. Hermanos, pues les quiero leer el Salmo 90. Apareció una manita ahí, pero yo no le piqué. El Salmo, el Salmo 90, verso 10. Lo voy a leer para que todos escuchen. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Si nosotros hacemos un cálculo bíblico, disculpen, le sumamos, aquí tengo una calculadora, a 1948, porque hay matemáticas bíblicas, le sumamos los 70 años, nos da 2018, lo cual ya pasó. Pero si le sumamos los 80 años, nos da 2028. ¿Será que el Salmo 90, verso 10, nos da una pista del arrebatamiento de la iglesia y concuerda perfectamente bien con el sueño anterior de mi hermano, que dijo 2, 3 y hasta 4 años? Porque Jesús dijo, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y en la Biblia hay matemáticas. Por ejemplo, se sabía más o menos en la primera venida de Jesús cuál sería la fecha de la primera venida del Mesías, porque Daniel nos dejó cálculos en el capítulo de las 70 semanas de Daniel. Ahí vienen más o menos cálculos cuántos años pasarían de de la dispersión en Babilonia, el regreso a Jerusalén, la reedificación del templo y la ciudad de Jerusalén. Se sabía la fecha del Mesías por los cálculos matemáticos bíblicos dados por Daniel en las 70 semanas de Daniel. Pero también Dios dejó pistas regadas por la Biblia y dice, pronto pasan y volamos. Y eso fue lo que vio en la burbuja. Quizá la burbuja significa protección. Y salió volando y se le muestra aún lo que vendrá sobre la tierra, la destrucción, la devastación. Dios hablándole en parábolas. ¿Estaremos a 2 años del arrebatamiento? ¿Estaremos a 3 años del arrebatamiento? ¿Máximo 4 años del arrebatamiento? ¿Estamos viviendo como para eso? Esto es una responsabilidad grande ser la iglesia de Jesús del último tiempo, antes de su venida. Es una responsabilidad grande porque el Señor va a venir y si no estamos listos nos podrían dejar a la tribulación. Es algo delicadísimo como no tienes idea. Nadie va a poder comprar ni vender nada, ni agua, ni un chicle, nada, si no tiene la marca de la bestia en la frente y en la mano. Y el que se la ponga es un pecado que no es perdonado. Irían al lago de fuego y azufre. Y el que no se la ponga lo van a torturar y decapitar. Realmente será tiempo de angustia cual nunca se ha visto ni se verá. Este programa, ¿qué tiene que provocar en ti? Arrepentimiento, santificación, pasión, cuidar tu salvación con temor y temblor, no dejar de orar, de leer la Biblia. Si fumas, dejar de fumar. Ya, hoy, meterte en ayuno y oración para terminar con las obras de la carne por medio del Espíritu Santo, llenarte del Espíritu. Porque eso dice la Biblia, que por el Espíritu terminemos con las obras de la carne. Si hay pecados, quitarlos ya, limpiarte y santificarte. Se acaba el tiempo. Estos sueños son de Dios. Y voy a volver a leer otra vez el Salmo 90, verso 10, para que nos quede bien claro a todos y después le pido a mi hermano que siga con el siguiente sueño. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Esa palabra de volamos no es coincidencia. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y Jesús dijo, no pasará esta generación. Y de acuerdo al Salmo 90, verso 10, una generación dura máximo 80 años. Y esos 80 años, súmale 1948, en la fecha en que la higuera reverdeció, 1948 más 80 da 2028. Nadie sabe el día ni la hora,
pero sí hay matemáticas bíblicas que nos dan un aproximado que realmente nos puede asustar al saber que no estemos bien con el Señor y que pudiera haber un estimado probable. Qué fuerte. Ujú, Hermano, ¿nos puedes contar el siguiente sueño? La siguiente fue exactamente una visión. Fue a principios del mes de febrero. Ese día estábamos orando mi esposa y yo junto a la cama y empecé a ver cómo una mujer joven, este, de cabello negro, venía caminando en una calle eh, y su cabello lo traía en la parte de enfrente y ella venía agarrándolo porque venía de una forma asustada y yo veía exactamente alrededor de ella que el mundo era de color gris, no tenía color y habían personas que caminaban, pero esas personas estaban muertas en vida. Sus ojos, no tenían vida, estaban de color gris, su boca y había como una neblina de color gris alrededor. Y ella venía caminando frente a mí, pero ella no me podía ver y y atrás de ella venía una nube más oscura, gris oscuro, y a los lados y atrás de mí, frente a ella, venía una nube, más oscura. Y ella venía caminando muy asustada, viendo a las demás personas caminar, y de repente veo que baja una mano, y igual con vellos, baja una mano, y ella, al momento de verla, ella la toma y al momento de tomar la mano que baja del cielo, es inmediatamente subida, pero de una velocidad impresionante, como la burbuja que veía que se llevaba mi esposa, la jalaba hacia arriba muy rápido y cuando ella es jalada hacia arriba, las nubes esas más oscuras llenan la tierra en su totalidad y la oscurecen. Y esa fue la visión que tuve mientras oraba, pasó. Es muy, muy significativo este sueño porque quizá la mujer pudiera significar la iglesia. ujú, La Biblia sí enseña que nosotros vamos a vivir principio de dolores. Ya los hemos estado viviendo y han ido incrementándose. Por ejemplo, la pandemia. Em, pero no vamos a entrar ni a la tribulación ni a la gran tribulación, porque eso no le corresponde a la iglesia. De acuerdo al libro de Apocalipsis, el tiempo de la iglesia es Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, las siete iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Sardes, Laodicea, etcétera, las siete iglesias. La iglesia es arrebatada en el capítulo 4. He aquí vi una puerta abierta en el cielo y una voz como de trompeta que me dijo, sube acá, y al instante me hallé en el espíritu. Y se ve en el capítulo 5 a la iglesia con todos los santos y los apóstoles y profetas y todos los ángeles y querubines y los 24 ancianos adorando a Dios en el cielo en el capítulo 5 y nosotros la iglesia presenciamos cuando Jesús destapa los sellos, toma el librito del que está sentado en el trono en su mano, toma ese librito, el león de la tribu de Judá es el único digno de destapar los sellos y cada vez que retira un sello, se manifiestan juicios de Dios en la tierra. En el capítulo 6 aparece el anticristo. El primer juicio de todo Apocalipsis es la aparición del anticristo. Después vienen otros jinetes. Y solamente después de que la iglesia ya está en el cielo, que voló en el capítulo 4, ya que la iglesia está segura arriba en el tabernáculo de Dios en el tercer cielo, en el paraíso de Dios, ahora sí empiezan los jinetes, las trompetas, las copas de la ira, los siete truenos que emite el ángel con el librito, los 28 juicios de Apocalipsis no ocurren sin que la iglesia antes esté arriba. Y muchos pasajes de la Biblia corroboran esto, la iglesia no entra a la tribulación. Sí principio de dolores, pero no a la tribulación. Dice la escritura, por ejemplo, que el anticristo no se puede manifestar si en lo que le estorba se ha quitado del medio. Y ya que se ha quitado del medio lo que le estorba, la iglesia, entonces se manifestará aquel inicuo, el hijo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para con los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados todos los que no se complacieron en la verdad, sino en la mentira.
Entonces, claramente vemos por la escritura que la iglesia no entra en la tribulación. Bien, pero sí lo que vemos en este sueño y también por la escritura es que parece ser que el peligro va a aumentar y que la iglesia como que se va a empezar a estresar, ¿no? La pandemia nos estresó a todos, a nivel económico algunos, a nivel salud, a nivel qué está pasando, y ciertamente va a incrementarse las guerras y rumores de guerras, terremotos, plagas, pestes. Ya se está subiendo a nivel todo, ¿no? Las crisis económicas, la apostasía, la maldad, la violencia, el satanismo, todo. Y parece que esta mujer de su sueño como que se estresa, se toma el cabello, ¿no? Quizá la iglesia sí va a entrar a un periodo de un poco más angustia, pero no entra la tribulación. Y principio de dolores es el kinder comparado con la tribulación. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero como lazo para probar a los que moran sobre la tierra. Y tantos pasajes que muestran que la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado, como dice Isaías 17. Cuando empieza el día de la angustia, ¡pum!, la cosecha es arrebatada y sacada de la tierra. Y aquí vemos que eso le sucede. Parece que es como la mano de Dios, ¿cierto? Que extiende como Ujú. su brazo, la toma y la saca de la tierra y después el mundo se llenó de tinieblas, ¿cierto? Así es, pastor. Se llena de tinieblas en su totalidad. Bien, inicia el día de la ira de Jehová, que son los 7 años de tribulación, divididos en dos, tribulación 3 años y medio y gran tribulación otros 3 años y medio. La división entre tribulación y gran tribulación la marca una cosa, el atentado que le van a hacer al anticristo, la herida de muerte, de la cual él fingirá una falsa resurrección, y el falso profeta va a mandar a hacer una imagen, que es una estatua igualita al anticristo, su figura, y la va a poner en el tercer templo, y se le va a infundir aliento, y la imagen va a hablar. Va a ser la idolatría de idolatrías, como la estatua de Nabucodonosor en el libro de Daniel. Va a ser la idolatría más terrible que jamás haya existido, una idolatría que habla y va a mandar matar a todo el que no la adore. Y cuando se mete la abominación desoladora en el tercer templo, ahora sí es cuando Jesús dice, el que le entienda, el que esté en la azotea no baje, el que esté en el campo no vuelva, oren que su vida no sea en día de reposo, porque en Jerusalén no hay transportes, hay de las que estén embarazadas o amamantando. Inicia en ese momento la gran tribulación. Entonces, esto está a punto de empezar y es nuestro deber advertirlo a todas las naciones de la tierra. Viene tiempo de angustia cual nunca se ha visto ni se verá. Noruega, serás poderosamente azotada por los juicios de Dios. Finlandia, Dinamarca, Suiza, Suecia, Reino Unido, naciones que se creen poderosas con búnkers y tecnología, de nada les servirá cuando venga el día del aire de Dios. Su tecnología y sus fortalezas y su armamento, y nada servirá. No habrá un solo lugar seguro en toda la tierra. Solamente en Jesucristo hay salvación y seguridad y paz. Qué fuerte. Y no sé, hermanos, Jefferson y Pamela, si alcanzan a comprender la magnitud de la responsabilidad de contar estos sueños a todo el mundo. ¿Lo alcanzan a comprender? Sí, hermano, ¿qué cree? Que la verdad es que todos estos sueños que he tenido me han traído angustia y le he comentado mucho a mi esposa que tenemos que orar, tenemos que pedir guía y pedir esta fortaleza para poder compartirle la palabra de Dios a todas las personas que se puedan. Sabemos que muchas personas al momento de hablarles van a poner en una forma muy agresiva o no lo van a aceptar, pero es nuestro deber. Incluso yo he sentido que era necesario que yo contara todos estos sueños para que las demás personas vean todo lo que está pasando en realidad. Y usted lo comentaba prácticamente, pastor, eso es lo que ha salido en la televisión, lo que está pasando, pero en otros países igual muchos hermanos cristianos están pasando persecución por la causa de la palabra de Dios. Y sí me angustia, la verdad he sentido mucha angustia y me pongo a leer la Biblia, me pongo a orar, porque sí siento esa angustia en el pecho de contar todo esto. Responsabilidad. Sí, pastor. Les voy a responder a muchos la pregunta que se la pudieran hacer. ¿Por qué un sueño, si es de Dios, puede producir angustia cuando se termina? ¿Qué no debería de producir paz? La respuesta es muy sencilla. Esa sensación de angustia o ansiedad o aún temor que se produce después de un sueño tan glorioso como lo es el arrebatamiento de la iglesia, es un sentir que el Espíritu Santo pone para que sepamos qué es lo que va a ocurrir
un segundo después del arrebatamiento, tiempo de angustia, cual nunca se ha visto ni se verá. Terribles 28 juicios de Dios derramados sobre este mundo pecador, lleno de adulterio, de fornicación, de idolatría, de alcohol, de satanismo, de aborto, de brujería, de tatuajes, de piercings, de diferentes clases de artes mágicas, de rebelión contra Dios, de ateísmo, de religiones falsas, de secuestros, de torturas, de narcotráfico. Dios se le colmó la paciencia, de blasfemias, de apostasía. Por eso mi hermano sintió eso después del sueño. Dios le está mostrando lo que viene después del sueño. Y ciertamente es terrible y es nuestro deber anunciarlo. ¿Estás orando todos los días, postrado en el piso con la frente en el suelo? Así se ora en la Biblia, así nos enseñó el Señor Jesús. ¿Estás leyendo la Biblia todos los días? Te recomendamos un capítulo del Nuevo Testamento y un capítulo del Antiguo Testamento completos por orden, con separador, en la mañana y otros dos en la noche antes de dormir, al despertar y antes de dormir. ¿Te estás santificando? ¿Muestras tu desnudez de tu cuerpo? No lo hagas. ¿Dices groserías, palabras corrompidas? No lo hagas. Cuídate, santifícate en toda tu manera de vivir en espíritu, alma y cuerpo, porque estos son profecías bíblicas, no son meros sueños, son profecías bíblicas que tienen cumplimiento. Es el Espíritu de Dios hablando. La Biblia dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y eso es lo que está ocurriendo en este video. El Espíritu Santo te está advirtiendo lo que viene para que te prepares en santidad y estés caminando con Jesús para que cuando suene la trompeta realmente vueles. Entonces, hazle caso a lo que te dice la Biblia y salte del cristianismo moderno, que el cristianismo moderno tiene el poder de llevarte al infierno. No le creas al cristianismo moderno. Mal representa a Jesús y no predica la verdad. Créele al cristianismo del Nuevo Testamento. La verdadera iglesia es la iglesia del libro de Hechos. Esa es la verdadera. Tanto lo que se predicaba como los milagros y cómo se comportaba y cómo vivía. Imita ese modelo y estarás seguro, segura. Hermano, ¿nos quisieras platicar un poco sobre tu contexto, de dónde saliste, cómo llegaste al canal, cómo nos conociste? Claro que sí, pastor. Primero quiero cederle la palabra a mi esposa, porque ella fue la que empezó primero a escucharlo a usted y por medio de ella fue que yo, volví al camino. Ujú. Bueno, pues yo conocí al pastor Francisco Israel precisamente en la época de pandemia. Yo inicié con esa búsqueda espiritual y comencé viendo videos en YouTube y así fue como a través del algoritmo de YouTube encontré los videos de sueños, de distintas experiencias de hermanos y yo comencé a ver todas estos videos, pero en ese momento mi esposo aún no se acercaba a la búsqueda de nuestro Señor Jesús. Pero después de un tiempo, él empezó a interesarse cuando escuchaba que yo veía los videos, empezó como a interesarse un poquito más y así lo logramos conocer. Mm. Así es. Yo la verdad, prácticamente cuando yo conocí a mi esposa, yo me había desviado del cristianismo. A mí me presentaron de pequeño en la iglesia cristiana, así como el pastor presentó a un niño en Querétaro. La verdad es que yo me vi muy identificado con eso. Yo me desvié, en mi juventud, me junté con amigos musulmanes que ellos me estaban adoctrinando con su religión, pero yo no tomaba en serio todas las cosas que me decían. Leía su libro, que ellos le llaman el Corán, y me decían muchas cosas que si no aprendía árabe, no podía ser como ellos. Tenía que aprender árabe para poder leer su libro en su totalidad y aprender. Y muchos de sus libros, la verdad, no tienen mucho sentido porque hasta un libro de ellos se llamaba La Vaca, que no tiene como tal algo concreto, nada más por el nombre. Y la verdad yo estaba muy, muy desviado. Y ya después yo me salí de esa religión, que yo sentía que no era la correcta. La verdad yo me salí y a veces me ponía a escuchar los videos que ponía mi esposa. Y en varias ocasiones escuché mucho a las prédicas del pastor Francisco
Y me empezaba a interesar, pero no le ponía ese aprecio y decía, luego lo escucho, luego lo escucho. Y mi esposa, después de la pandemia, me empezó a decir, hay que buscar a Dios, hay que volvernos a acercar, hay que buscar una iglesia. Y nosotros buscábamos iglesias, íbamos a una donde prácticamente, como dijo el pastor, era un fondo oscuro, pintado de negro y tenía luces de colores como un casino. Y pedían la ofrenda, ellos decían el diezmo, lo pedían y casi, casi se lo exigían a uno, se lo ponían en la cara para que uno se viera en esa dificultad y de darles dinero. Y era incómodo, la verdad, era incómodo. La siguiente iglesia que fuimos, era una iglesia donde era una pastora, y ella decía, no, es que no hay hermanos hombres que quieran llevar la cabeza de la iglesia, pero nosotros empezamos a ver de que muchas mujeres mostraban su desnudez, casi, casi pasaban al frente a cantar con casi desnudas, y la verdad es, dijimos nosotros, no es aquí tampoco, no es aquí. Luego fuimos a una tercera iglesia donde había una mujer igual, una pastora que ellos dicen, y empezó a leer la Biblia, y empezó a leer un versículo donde se paró donde decía que el apóstol del Pablo dice que no se le permite a las mujeres enseñarle a los hombres. Y ahí se paró ella y no quiso leer ese versículo de la Biblia. Y cambió luego, luego a otro. Y le digo a mi esposa, mira lo que dice aquí en este versículo. Y no lo quiso leer. Y exactamente en ese momento yo recibí una voz en mi cabeza que me dijo, sal de aquí, ve a tu casa, siéntate. Escucha a este hombre, porque él tiene cosas que decirte que tú tienes que escuchar. Así me dijo, y yo sabía que me estaba hablando del pastor Francisco Israel, porque yo sentía cuando yo lo vi y lo escuché, sentía que él tenía algo, tiene algo especial, el Espíritu Santo, y me lo decía en mi cabeza. Y ese día venimos con mi esposa, nos sentamos, le prendimos a la televisión y pusimos exactamente la prédica del pastor. Y fue donde él empezó a predicar y entendí muchas cosas que a mí me han pasado desde mi niñez hasta ahorita mi adultez. Todas las cosas que él explicó, yo me sentí identificado y muchas cosas que él decía de la Biblia sí eran correctas. Al momento de que él predicaba, leía la Biblia y explicaba versículo por versículo. Y me di cuenta que en las demás iglesias no predican así, no predican la palabra, dicen, no, es que a mi parecer o a mi experiencia, pero no es así. El pastor se evoca a lo que dice la Biblia, versículo por versículo, y fui donde yo entendí que era la iglesia correcta. Incluso cuando estábamos en Querétaro, él presentó a este niño, así como a mí me habían presentado en iglesia, y vino una voz a mi cabeza y me dijo, aquí es, aquí te debes de quedar, aquí está lo correcto. Así me dijo, pastor. Y fue donde yo terminé de entender todo esto. Confirmar. El Señor Jesús me dio una orden y me dijo que limpiemos a su iglesia con la sana doctrina. Él está enojado con la mayoría de los pastores, son apóstatas, predican mentiras. El cristianismo moderno no es el cristianismo verdadero bíblico del libro de Hechos. Y Dios en el cielo está molesto con casi el 98% de los pastores modernos que no predican la verdad. Y Dios quiere que limpiemos a su iglesia con la sana doctrina, una predicación santa, justa, recta, 100% bíblica. Y porque nos queda poco tiempo, estamos a segundos del arrebatamiento de la iglesia. Es una tarea enorme. Todas las naciones de la tierra tienen que volverse a la sana doctrina. La sana doctrina no es una denominación, no es un concilio, no es un tipo de iglesia. La sana doctrina es el evangelio puro, tal como está, sin cambiarle ni diluirle, no al gusto del cliente, al gusto de Dios. Y bueno, si tú vienes a este canal, primeramente en la pestaña de videos vas a encontrar testimonios, una que otra predicación, sueños, cuestiones de noticias de actualidad con relación a eventos proféticos que estaban en la Biblia. Pero las predicaciones, la mayoría están en la pestaña de en vivos. Todos los miércoles a las 9 de la noche, Centro de México, y todos los domingos a las 12 del día, Centro de México, predicamos los miércoles de Corintios
Y los domingos estamos en este momento en el profeta Amós, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Vamos a predicar toda la Biblia completa, no nos vamos a saltar nada y te invitamos a que nos acompañes. También puedes ir a la pestaña de playlists donde vas a encontrar estudios de libros completos de la Biblia que este siervo inútil ha preparado por años. Este canal ya casi cumple 13 años. Y por años hemos estado predicando el libro completo de Ezequiel. Estamos en este momento con los profetas menores, Mateo, Corintios, Apocalipsis, Gálatas, Efesios, Filipenses, Judas, muchas series. No hemos terminado la Biblia completa, pero si quieres estudiar algún libro de la Biblia, Romanos, por ejemplo, puedes ir a playlist y estudiarlo y en casa ponerle, escucharlo mientras haces alguna actividad y alimentarte con la palabra de Dios. Capítulo por capítulo, versículo por versículo, es un estudio profundo para que entiendas la verdad de la palabra de Dios y no haya un solo versículo en toda la Biblia que no le entiendas, que te alimentes de palabra de Dios y si tú te expones al ser lavado con el agua de la palabra, vas a crecer y vas a estar listo para el arrebatamiento de la iglesia. Y no solo crecer en conocimiento, crecer en el espíritu, porque cuando predicamos hay espíritu de vida en las palabras que impartimos. Exponte y verás lo que te sucederá. Pues gracias, hermanitos, por este tiempo que pasamos con ustedes compartiendo esto que el Espíritu de Dios les ha hablado a sus vidas. Y a mí me estremece lo que dijiste, hermano, de 2 a 3 y hasta 4 años. Esa frase retumba, retumba. Y dirán muchos, ¿y qué pasa si pasan 4 años y no? Pues más almas se salvarían, más almas se salvarían, pero ¿y qué tal si sí sucede? Así que todos a prepararnos porque Jesús viene. ¿Verdad, hermanos? No sé si quieren dar alguna palabra de despedida. Sí, la verdad, me da, me siento bastante bien, pastor, la verdad. Una de las cosas que yo no sentía era paz, tenía ansiedad en mi vida y la verdad es que he encontrado paz al escuchar la palabra de Dios, al que cuando usted nos indica que debemos de leer la palabra de Dios porque es palabra de vida, incluso también se me ha dicho que la Biblia él le llama el libro de la vida. Así le llama él, y la verdad es que al momento de leerlo a mí se me quitaron los miedos, las ansiedades, he encontrado paz, tranquilidad, tanto para seguir con mi esposa juntos, nos da una paz y una tranquilidad que la verdad no la encontrábamos en el mundo, no la encontrábamos en el mundo. Y sí, la verdad es, lo que usted predica, pastor, es palabra de vida. Hermana Palemela, ¿gustas despedirte? Pues hermanos, que este video sea para edificación y que tomemos en cuenta la exhortación del pastor Francisco Israel, porque en el espíritu yo sé que esto pronto tendrá un fin. Y bueno, no olvidar que nuestro Señor Jesús viene pronto. Amén. Amén. Maranata. Sí, ven, Mara, Señor Jesús. Amén. Amén. Y aquí yo vengo pronto, aleluya. Pues mis hermanos, nos despedimos. Un fuerte, fuerte abrazo en el amor del Señor Jesús. Y decimos a la 1, a las 12, a las 3, Gloria al Al Señor Señor Jesús. Jesús. Amén. Nos vemos el próximo amén. programa.